Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? Acá por empezar un live muy especial. Ahí viendo si se le podía compartir la imagen y veo que sí, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Sí, gracias por conectarse a esta hora, un horario un poquito tarde, pero un tema muy lindo que queremos hablar. No sé si lindo en realidad es la palabra, pero un tema muy profundo que queremos hoy abrir nuestro corazón junto con mi papá para charlar de cómo Jesús se nos reveló y se nos revela en medio de este proceso de dolor. Así que los saludo a todos y bueno, vamos a esperar un poquito más, si alguno más se va conectando. ¿Sí? Y ya en un ratito lo estoy sumando a mi papá para que ingrese a este live, que hacía mucho que no hacía un live, así que un poco me olvidé como de qué se trataba. Bueno, ¿están viendo bien, escuchando bien? Espero que sí, tenemos buena conexión, así que bueno, ahora en un ratito ya lo estoy haciendo ingresar a mi papá, que ahí veo que acaba de entrar, así que lo voy a unir. A ver, así no perdemos tiempo y estamos hablando de este tema tan profundo que vamos a hablar hoy. Hola a todos los que se van conectando. Ahora sí, hola papá, ¿cómo va? Hola Cintia, buenas noches, ¿cómo están todos los que se van sumando? Que Dios les bendiga. Bien, un horario atípico, pero Sí, lindo. sí, para mí también es atípico, ¿eh? Generalmente a esta hora ya vamos a la cama, pero bueno, creo que va a valer la pena esperar un rato más. Sí, 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 tal cual, y está bueno porque, bueno, por lo menos en casa, cuando hay casa de nenes pequeños, como en esta, es un momento Claro, de tranquilidad para poder charlar temas profundos, y bueno, como hacía un poco la introducción recién, animarnos a abrir nuestro corazón, que no es nada, bueno, no es nada sencillo, pero tan sí, necesario sí, sí, de es ver a verdad. Dios en medio del dolor, en medio del valle de sombras, como le pusimos a este tiempo, a este live. Así que bueno, bienvenido a todos los que se van sumando. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos por el principio? ¿Qué nos llevó a estar Por hoy donde hablando? quieras. ¿Qué nos llevó hoy a estar hablando acerca del dolor? ¿Querés contar un poquito, resumidas cuentas, por qué estamos tocando este tema? Bueno, más allá de que es un tema que no le debemos temer a abordarlo, porque tiene que ver con parte de la experiencia cristiana, creo que la mayoría de nuestros amigos y hermanos que nos está siguiendo en este vivo y que seguramente nos va a ver en tu perfil, aquellos que no lo pueden seguir en vivo, saben muy bien que hace más de 3 años y medio tuvimos como familia una experiencia muy particular que fue el accidente cerebrovascular y la operación que derivó de ese accidente de mamá o de mi esposa, como le querramos llamar. A partir de ese momento, todo nuestro eje emocional y sentimental cambió, ya que el pronóstico que ella tenía era un pronóstico de muerte, un pronóstico donde no nos albergaban, científicamente hablando, ninguna esperanza. Y a partir de ese momento comenzamos a transitar un camino nuevo, un camino diferente, un camino que quizás muchos de nuestros hermanos con diferentes características atravesó. Y eso es lo que de alguna manera hizo modificar nuestras estructuras internas, emocionales y aún espirituales, porque nos hizo ver una relación con Dios diferente de la que hasta ese momento habíamos tenido. Quiero aclarar que no es que nunca en nuestra vida habíamos experimentado dolor, de hecho lo habíamos experimentado, pero no en la dimensión y en la intensidad que produjo una situación como la vivida. Por eso es que este tema, que no es un tema popular, que no es un tema que se quiera tratar, que se quiera tocar, hay otros temas que son mucho más atractivos a los factores emocionales, forma parte también de la experiencia cristiana. Nuestro Señor y Salvador fue declarado, fue de alguna manera descrito en Isaías 53 como un varón de dolores y experimentado en quebranto. No dice la palabra varón de placeres experimentado en alegrías.
Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Filipos, dice que el único objetivo de su vida era ser como Cristo, conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Lo que quiere decir de que de alguna manera el dolor es una escuela que nos ayuda a ver la vida en otra dimensión y a experimentar a Dios en otra dimensión también, ¿no? Tal cual. Bueno, y arranco con estas preguntas porque esto del live, quiero contar que surge como en una charla, justamente, lo conversaba con vos, de que uno cuando está en el dolor también aprende, y vamos a hablar de lo que se aprende en el dolor, es que nosotros no somos solamente los que estamos en el dolor, hay mucha gente que está pasando No, distintos tipos de dolores, ¿no es cierto? Y una de las por cosas que el supuesto. dolor te enseña es justamente a no ser egoísta. Y a mí me llamó mucho la atención como en esta última, venimos de hace, no sé, decime vos, corregime, pero creo que hace 3 meses que venimos de una seguidilla de Sí. internación tras internación de mamá y bueno, este 2020 ha sido muy particular con respecto a Sí, la salud de yo ella. ingresé más, en estos meses ingresé más al hospital italiano que a Soler 444, así que con eso Dios mío, le digo todo. tremendo, tremendo. Ya conocemos, ya de hecho me subo al auto y el GPS del celular me indica cómo llegar al hospital, me dice cuántos minutos voy a tardar. Sí. Pero uno de lo que recibe y aprende es que hay gente que está pasando y bueno, gente muy amada que tal vez está viendo o verá este live, gente que está pasando procesos inclusive de quimioterapia, con un cáncer declarado y muchas otras cosas que uno se va enterando y le lleva esto a decir, bueno, si algo aprendimos, que creo que sí, y seguimos aprendiendo, es para compartir a otros, no es Por para quedarse en supuesto. nosotros. Entonces así nace esto. No es que la sepamos todas, porque te No, aseguro, no. amigo que estás mirando, que hay muchas materias que seguimos Ni reprobando. mucho menos, y aclaro, ni mucho menos que esto es un ejercicio de autoconmiseración o de autocompasión. Es sencillamente compartir un testimonio y dar herramientas al que las pueda tomar para poder atravesar situaciones difíciles con la convicción y con la certeza de esa presencia de Dios que no nos abandona nunca. Ahí Tal está la cual, clave. tal cual. Así que empiezo a preguntarte un poco, y hay algunas preguntas que nos fueron haciendo, que después también las voy a compartir, pero algunas que me parece que pueden ser disparadoras para esto, ¿no? Vos particularmente, ¿en qué sentís que el dolor te cambió? ¿Cómo era el Y, Néstor del 2016 y cómo fue a partir de marzo 2017? ¿Qué diferencia ves? No, yo creo que, señor, uno de los procesos que hizo en mi vida fue bañarme de un nivel de compasión y de misericordia que hasta ese momento la creía, de alguna manera la practicaba, pero que ha sido modificada por la experiencia. Creo que esta es una de las causas, mejor dicho, de las realidades que he vivido y que he experimentado, dándome cuenta de que el dolor, que muchas veces era un tema teológico o era un tema muy circunstancial, forma parte de la experiencia. Cada uno en su experiencia. Hace pocos días, un siervo de Dios de la ciudad, alguien que yo aprecio y valoro muchísimo, tuvo la experiencia de perder a su hijo de 30 años, no creo que llegaba a 30 años. Y, y, esas cosas, de alguna manera, quizás a otras personas que no tienen al Señor en su corazón, pueden destruirle el aparato emocional y el aparato de los sentimientos. Y a los creyentes, aunque experimentamos ese dolor desata, produce una gran experiencia. Yo una de las cosas que me traté en la medida de lo posible de no caer en la trampa, porque el dolor no es algo negativo, lo que puede llegar a ser negativo es una de las consecuencias que tiene el dolor, que es la amargura. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque el dolor Dios lo puede permitir y puede ser una escuela de conocimiento del Señor, pero la amargura es un peligro. Es un verdadero peligro porque transforma nuestro ser, transforma nuestras realidades.
Y una de las cosas muy buenas, muy positivas, a los 2 o 3 meses, a través de un siervo de Dios, yo pude renunciar a la amargura que me producía la experiencia de estar viviendo ese dolor. Pero creo yo que hoy veo las cosas desde otras perspectivas, con menor dosis de juicio, de condenación sobre otros que experimentan otras realidades. En definitiva, creo que eso no pregunto tanto cómo los otros me ven, pero sí es lo que te puedo responder desde mi experiencia, que me parece que se fue modificando. Bien, tremendo. O sea, vos lo tenías en la teoría antes, pero Exacto, vivirlo marcó para siempre. exacto, porque una cosa es tener información y otra cosa es tener revelación. Y muchas veces Dios utiliza experiencias para revelar facetas de su gracia. Creo yo que por ahí viene la mano. No necesariamente tiene que ser así, a veces Dios la revela sin ningún tipo de experiencia, pero en mi caso esta experiencia me hizo corregir un montón de cosas, me hizo Sí. ver los errores que yo cometía como pastor cuando trataba con situaciones que estaban, personas que estaban en la situación que ahora yo estaba, y me agarraba la cabeza y le pedí perdón al Señor por haber sido tan necio en cuanto a tratar, hay situaciones, y esto puede ser un consejo bueno para todos los hermanos también, que no hay que hablar nada, no hay que decir nada, solamente hay que dar Mm. un abrazo, hay que decir, estoy con vos, no sé qué decirte, pero muchas personas eso no lo saben, y yo era uno de los que creía antes, especialmente cuando comencé el ministerio, que cuando alguien estaba en crisis yo tenía que darle como una receta, como una palabra, que honestamente no sirven para nada, porque cuando uno experimenta ciertas situaciones, necesita justamente la prudencia, el amor de los hermanos, y muchas veces no necesitan que le recuerden versículos bíblicos, ni teorías, ni exhortaciones, ni mucho menos falsas visiones o situaciones que evidentemente no vale la pena mencionar demasiado, sino simplemente la presencia, la compañía y fundamentalmente, como siempre decimos, el valor más importante, que es la oración, que llega al cielo y es un instrumento de bendición. Pero sí, sí, aprendimos y seguimos aprendiendo muchas cosas de las Sí. experiencias de dolor, ¿no? Qué llamativo que justamente quien escribe que hay que llorar con el que llora es el apóstol Pablo, Claro. un hombre lleno de palabras, de hecho es el que más escribió Uh tantas -huh. cartas, y él con tanta palabra entendió esto de el silencio en el momento oportuno, llorar con Claro, el que llora, no decir nada, y qué claro. enseñanza que tenemos que aprender de eso, y es verdad que eso sería para otro capítulo y capaz que, ¿por qué no para un libro? Yo te vengo diciendo que vos tenés que escribir un libro acerca de este proceso, pero sería un apartado aparte de tantas cosas que nos han dicho. Siempre creo y nos No, con quedamos con la buenas buena intenciones, intención, pero hay cosas seguro. que no suman y que, bueno, hay que... Pero bueno, como vos decís, uno al haber experimentado esto entiende que muchas veces seguramente nosotros también dijimos lo que no teníamos que decir y aprovechamos Seguro, a pedir perdón si fue así, porque seguro. Por eso en seguramente fue así. el aprendizaje puede ser como un espejo para darnos cuenta de cómo debemos modular nuestro servicio y nuestro ministerio, esencialmente siendo empáticos, por llamarlo con una palabra moderna, a la necesidad que puede tener una persona que pasa por una experiencia de sufrimiento. También hay que aclarar, y muy importante, y creo que nuestros seguidores en este momento que nos están siguiendo en este vivo lo saben, que no todas las situaciones son idénticas e iguales. Cada situación es diferente, cada prueba tiene sus características y cada procesamiento de Dios es un proceso que tiene su particularidad, entendámonos bien, ¿no? O sea, hay momentos en que queremos aplicar la experiencia a todos los casos y en todas las situaciones, y eso también es un error, porque cada situación es particular y que tiene que abordarse con la mayor sabiduría posible, ¿no? Dentro de Tal cual. lo posible también. ¿Qué característica puntual se te reveló de Dios en medio del dolor que antes no conocías? Eh, Conocías de teoría capaz, pero no de vivencia, sí, digo. sí, su consolación,
su fortaleza, la fortaleza de él, porque lo que revelan estas situaciones, como también lo mencionaba Pablo, es el nivel de debilidad que tenemos como seres humanos. Por eso el apóstol Pablo, vos lo mencionaste, dice esa frase que parece hasta paranoica: diga el débil, fuerte soy; diga el pobre, rico soy. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí es, che, si fuera un argentino, ¿no? Diría, che, reconozcan su debilidad y su pobreza para que yo pueda darle mi poder y mi riqueza. Y una de las cosas que se reveló del Señor es eso, su poder en medio de mi debilidad y su riqueza en medio de mi pobreza. Eso lo pude y lo experimento, ¿no? Día tras día, porque más de una vez en circunstancias muy difíciles, si bien es cierto que el primer mes y medio luego del accidente entendí que no tenía que tenía que vedar mi ministerio, que no tenía que hacer nada a partir de un mes y medio después, aún en un marco crítico de incertidumbre, comencé nuevamente a ministrar y más de una vez la administración era algo sobrenatural porque yo me sentía absolutamente débil, pero entendía que en el momento en que empezaba a predicar era el poder de Dios el que me embestía y que comenzaba él a fluir, obviamente con mi vida y con mis palabras. Creo que eso es uno de los aportes que pude descubrir y que sigo descubriendo, y especialmente este último tiempo donde se ha intensificado esa experiencia, veo permanentemente que la palabra de Dios se cumple. O como alguien alguna vez me dijo, cuando nos vaciamos nosotros, Él nos puede llenar, pero cuando estamos llenos de nosotros mismos no hay lugar para los dos, o es uno o es el otro. Tal cual, tal cual. Bueno, hay muchísima gente conectada y saludamos a todos los que están A conectados. todos. Gracias porque Yo no veo a nadie, porque no estoy con los anteojos, pero te veo a bueno, vos, te gracias. identifico que sos vos. Soy tu hija, Sí, sí, gracias sí, por... sé que sos Menos mal vos y que... no Lali Espósito, sos vos. No, Así no, que claramente no soy Lali. Escúchame, no, y quiero, entre todos, que saludamos a todos, especialmente quiero reconocer y agradecer una vez más, ya lo hice una vez, tuve la oportunidad de hacer un live con ella, reconocer a la pastora Marijó Hoff, que ella escribió un libro, En el ah, ojo de la tormenta, que fue también extraordinario. hermoso y nos ayudó un montón y nos ayuda. Así Oh, que ese libro todos lo tendrían que leer los que están pasando por situaciones de dolor, de duelos, de ¿está allí en el quebrantamientos. vivo, Marijó? ¿Está siguiéndonos? Está ahí acotando, y me encanta porque Qué ella tiene honor, mucho qué para... honor, qué honor. Un Sí, la verdad beso que sí. enorme, Marijó, a vos y a Cristian, a mi amigo. Mm. Nadie se ponga celoso por esto, por favor, pero son queridos amigos allá de Buenos Aires, del Ministerio de Llegar Uy, Alto. otro que está saludando es Carlitos Jaimes, que él fue usado Oh, por Dios. Yo les quiero contar esto. En el momento más crítico de tremendo, mamá, tremendo. Carlitos nos mandaba grabaciones de adoración, que ahora quiero hablar de la adoración en medio de la prueba, pero Sí. quiero decirte, Carlitos Jaimes, que estás ahí del otro lado, gracias. Ya te lo dijimos personalmente por Eh, audio, pero gracias, porque Dios te fue usó un en... bálsamo, Carlitos, Oh, de un hecho, la bálsamo del primera Señor. canción que mamá tarareó porque no podía hablar ni nada, era el himno este feliz cantando alegres y él nos había mandado una interpretación también de esa canción, tremenda, Hermoso, tremenda. hermoso, hermoso. Gracias. La verdad que hubo gente que también eso, ¿no? Que por ahí uno, muchas veces los dolores los procesos, perdón, de dolor son muy frustrantes porque muchas veces ponemos nuestros ojos en la gente que esperamos que esté y que por X razón no están porque o no se dieron cuenta o no pudieron o estaban con otro mambo en ese momento. Pero qué riqueza que es descubrir las personas claves que Dios pone para momentos claves. Capaz que son personas que después por el diario vivir no tenés más contacto, pero fueron Seguro. personas claves para un momento clave. Así que gracias, Carlita dice que ahí está, no quiere que lo hagamos llorar, no te vamos a hacer llorar, Carlitos, pero gracias, de verdad. Te Ay, pregunto otra cosa, papi. ¿Qué aprendiste específicamente, o medio amplia la pregunta, pero acerca de las pruebas? ¿Qué aprendiste de las pruebas? no, mirá, los que hace ya tantos años que estamos en el ministerio hemos predicado, pero muchísimas veces de las pruebas, siguiendo pasajes bíblicos, tomando. Las pruebas, en realidad, el Dios
omnisciente no necesita tomarnos pruebas para conocer cómo estamos. Las pruebas son para que nosotros descubramos cómo estamos. Esa es la realidad. Por eso que las pruebas terminan siendo una gran bendición. No porque Dios dice, uy, tengo dudas de cómo estará mi hijo en este momento. No, Dios ya sabe absolutamente todo. Los profesores seculares sí necesitan tomar pruebas porque ellos no son omniscientes y necesitan evaluar al alumno para determinar cómo es su evolución en el conocimiento y sus capacidades, etcétera, etcétera. Pero las pruebas son herramientas que Dios utiliza con el objetivo de que nosotros podamos descubrir cómo estamos. Y a veces nosotros creemos que estamos bien hasta que llega una prueba que nos hace ver que no estamos tan bien como creemos. O a veces creemos que estamos muy mal y viene una prueba y nos hace ver de que estamos mejor de lo que pensábamos estar. Entonces, ese es el valor de las pruebas. O sea, las pruebas no es una actitud morbosa de un Dios policía que quiere ver si cumplimos o no las reglas. Las pruebas son procedimientos de Dios para que nosotros podamos crecer y para que el resultado de esa prueba sea la victoria. Por supuesto que muchas veces la prueba son herramientas correctivas y disciplinadoras del Señor, y como dice el autor a la carta a los Hebreos, nadie hace fiestas de celebración por las disciplinas, ni por las pruebas, ni festeja, ni compra torta, ni cotillón, va a decir, qué lindo, estamos viviendo el tema de pruebas. Pero al final, dice el autor de la carta a los Hebreos, son absolutamente provechosas para el que la experimenta porque pueden crecer en el conocimiento del Señor y en el enfoque que Dios quiere desarrollar en cada una de nuestras vidas. Por eso es que una cosa es predicar acerca de las pruebas que experimentarlas. Y en la experiencia de las pruebas es donde crecemos y donde avanzamos hacia la madurez, que es ser como Cristo. Ese es el objetivo que tenemos todos los creyentes, ¿no? Y algo que vamos descubriendo es que en este crecer y ser como Jesús no hay atajos. Hay que pasar por el Getsemaní, hay que pasar por la cruz, hay que pasar. O sea, no hay atajos, no hay manera de buscarle la vuelta. ¿Cuántas veces hemos charlado y aún sin hablarlo, porque como nos conocemos tanto, porque ahí somos padre e hija y ven muchas cosas, pensamos muy parecido, tenemos una mente muy pragmática, dirían algunos, muy de 2 más 2 son 4, claramente que en las pruebas el 2 más 2 no es 4, esto ya lo sabemos, pero ¿cuántas veces uno fantaseó con la idea de por qué Dios no lo hizo más rápido el proceso, ¿no? Hace 3 años y medio que llevamos de esta gran prueba, si se quiere, con la salud de mamá, y uno piensa, ¿no? Qué fácil hubiera sido, de fantasía digo, ¿no? Porque en realidad no sabe, pero cómo hubiera sido si esto en vez de haberse dilatado tanto, se hubiera resuelto, no sé, en 10 días, 20 días. Y uno aprende también que hay procesos que son necesarios de ciertos tiempos y que bueno. Pero ahí creo que está la clave. Lo que Dios va haciendo en la vida de sus hijos corresponde a un plan que en definitiva Él conoce a la perfección y nosotros no. Muchas de las cosas que yo experimenté en la vida y en el ministerio, si yo las hubiera sabido cuando comencé a responder hace muchísimos años el llamamiento de Dios, ni loco me hubiera metido en este tipo de situación. Es que Dios es tan amoroso que justamente nos va procesando, va trabajando, va actuando de manera tal de que Él conoce los tiempos. Y la mente de Dios no es nuestra mente, sus caminos no son nuestros caminos. Lo que pasa es que dentro de esa fantasía que vos mencionás, hay un deseo carnal normal en el ser humano de tener todo bajo su control. Y cuando esto no sucede, ahí comienzan ciertas etapas de sufrimiento. Fue por eso que el Señor, al enseñarnos la fe, dice, yo no quiero que ustedes tengan todo bajo control. Yo quiero que ustedes crean en mí de que yo manejo las cosas y lo sé. Por eso dice, no dice, cada día va a ser bonito. El Señor dice, cada día tendrá su propio mal. Por eso que no nos tenemos que preocupar ni siquiera por el día que comienza en unos minutos más. Tenemos que vivir
cada día. Por eso es que cuando sucede el accidente cerebrovascular, el primero, de Nelly, el primer himno que viene a mi espíritu y a mi corazón fue un himno muy viejo que cantábamos de adolescente, que dejamos de cantar por toda la renovación que hubo en la música, que dice: oh mi Dios, yo encuentro cada día. Me parecería que el Espíritu Santo lo que quiso subrayar es cada día, o sea, vivir cada día. Esto no quiere decir no tener planes ni proyectos, pero creo yo que mucha gente, inclusive creyentes, se enferman mucho emocional y espiritualmente por estar muy cargados por todo lo que va a venir. Por eso que el Señor, entre otras cosas, permitió estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, para que volvamos a la enseñanza bíblica de vivir cada día, de agradecer cada día, de disfrutar cada día, de comer cada día. Y cada día va a tener, mañana, será otro día, ¿no? Y creo que eso ha favorecido de alguna manera el desarrollo y el punto de nuestra relación con el Señor, para que crezca y para que abunde y para que podamos entender esto como un procesamiento que Dios quiere para con sus hijos y para que podamos servirle a otros también en esa dirección, ¿no? Uno dice, ¿no? Sin Dios el proceso de dolor hubiera sido, no se lo puedo imaginar, ¿no? Sin la presencia de Dios. Pero la pregunta que te hago es, ¿y sin la iglesia? ¿Qué rol ocupó Bueno, la iglesia la o que comunidad ocupa? de fe es una expresión de ese amor de Dios. Por eso es que sufrimos tanto en este tiempo, pese a los cuadritos, a los live, a los Instagram, a los Facebook, a los, ahora la nueva palabra, el streaming y todos estos términos ahí. Sufrimos tanto el no poder encontrarnos, porque Dios nos creó para vivir en una familia y en el marco de una familia de fe. Si esto no hubiera sido así, Dios lo hubiera resuelto a través de un procedimiento individual de fe, que es el gran engaño que el enemigo le produce a tantos creyentes, diciendo: yo puedo vivir mi fe sin la comunidad. Y esto es imposible. Dios creó una comunidad para ejercitar la fe, para crecer, para amar al imbancable, para soportar al insoportable, para perdonar lo que parece imperdonable. Si no hubiera una comunidad de fe, no podríamos desarrollarnos. Y es por eso que agradecemos tanto a la comunidad de fe. Más allá que en la comunidad de fe, muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos que siempre son bien intencionados, o en la mayoría de los casos son bien intencionados, que a lo mejor no son tan sabios como bien intencionados, pero ese es otro asunto. Pero gloria a Dios por la comunidad de fe, gloria a Dios por la iglesia, sea mediana, pequeña, grande, en una ciudad, en el interior, rural, semirural, grupo, hermanos, eclesía, ese grupo pequeño que puede llegar a ser la respuesta y el oxígeno espiritual y la agencia de Dios para también fortalecernos y consolarnos. Por eso es que la expresión que más se repite en el Nuevo Testamento es unos a otros, unos a otros. Jesús diseñó la comunidad de fe y gracias a Dios por ella, ¿no? Tal cual, tal cual. Una de las personas que está conectada también y me vino a la memoria, hace unos días se me vino esto a la memoria, que creo que lo trajo el Espíritu Santo a memoria de uno, es el pastor Ezequiel Vázquez, que fue uno de los primeros, o sea, de los pastores que predicó en catedral, apenas pasó lo de mamá. Me acuerdo que le pedimos un domingo, si no fue el domingo siguiente, fue el otro, que le pedimos que nos cubra porque realmente nosotros estábamos devastados y bueno, estábamos con toda esa angustia y queríamos. Y me acuerdo que él predicando, terminó de predicar y el Espíritu Santo le dio una palabra y yo digo, ¿cómo Dios se anticipa con las palabras, ¿no?, que nos da? Porque él lanzó una palabra a la iglesia, a catedral, pero particularmente la palabra tenía que ver con nuestro rol pastoral en medio del dolor. Y era una palabra como de, no sé si Ezequiel se acordará, pero era una palabra como de exhortación a que no abandonemos el servicio a Dios. Y no voy Claro. a mentir de que muchas veces estuvo en mi mente esto de, bueno, porque nosotros, vos sos mejor en las fechas, pero ¿cuánto llevamos de pastores? Muy poquito tiempo cuando pasó esto, como Sí, sí, pastores apenas oficiales, 2 años creo, menos de un un año, año, no, un menos de un año. año, menos de un año.
y esa palabra fue tan de Dios, porque es lo que vos decías también hace un rato, esto de que Dios se maravilla y se glorifica en nuestra debilidad. Tal Y, cual. y algo que yo aprendí y aprendo es la dependencia absoluta de Dios. Creo que en el dolor, en el proceso de dolor, uno o depende de Dios o se va al tacho. O sea, es Claro. depender, es como, yo lo pienso como que es aferrarte a ese salvavidas en medio de la tormenta porque te Bueno, hundís. quizás sumándonos a esta palabra que recibieron del pastor Ezequiel, eh, volviendo al contexto de esta pandemia, las primeras palabras que yo recibí del Señor cuando comenzó esta pandemia o toda esta situación que estamos viviendo aquí en Argentina, fue esa palabra, dependencia, dependencia, porque una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Porque hasta el día de hoy parece mentira, pero teníamos incertidumbre hace 6 meses y medio cuando comenzó este baile. Hoy seguimos con el mismo nivel de incertidumbre. Hoy nadie nos puede decir cuándo va a terminar. Hoy nadie nos puede decir cuándo va a estar la vacuna. Y todas esas cosas que son en apariencia tan, pero tan negativas, para los hijos de Dios tienen que ser instrumentos para depender de Él, para volver, pese al contexto histórico, político y social diferente, a los tiempos donde el pueblo de Dios recibía cada día el maná, dependiendo cada día. Y cuando alguien que se quería hacer el loco y decir, no, yo voy a... se pudría todo, digamos, ¿no? Literalmente, el maná se pudría. Y esa dependencia, esa es que, Señor, yo no tengo el control. ¿Cuántos ministerios, vamos a ser honestos, que tenían controlado el programa del 2020, el Señor también se los hizo bolsa? Porque esta pandemia no vino solamente para el mundo, vino para la iglesia también. Y tuvimos que, como Remarla. diríamos, sumar, es un mal ejemplo el que voy a dar, barajar y dar de nuevo, para los Mm. que les gusta jugar las cartas. ¿Por qué? Y porque todo lo que estábamos planeado, y bueno, tuvimos que en algunos casos, hay algunos que lo adaptaron diciendo, bueno, seguimos con lo mismo, pero lo hacemos de otra manera. Pero lo cierto es que muchas cosas que estaban recontra programadas y muchos que dijeron, esto viene de parte de Dios, tuvieron que callarse la boca y decir, tenemos otra dirección, otro direccionamiento. Por eso es que aún lo que está ocurriendo, que en apariencia genera, porque genera espiritualmente tanta oscuridad, nos hace confirmar que el Señor dice a su pueblo, pero sobre ustedes nacerá Amén. la luz. Y Amén. eso es lo que debemos creer. No estamos fuera del sistema, no vivimos en Venus, vivimos en la Tierra, pero somos parte de ese remanente de Dios para que iluminemos tanta oscuridad que puede llegar a haber. Y las crisis y los dolores que experimentamos son también herramientas para que podamos servir a los demás. Ujú. ¿Te animás a pensar, esta no te la dije de antemano, no te la pienso recién ahora, ¿no? ¿Algún error puntual de este proceso, errores y aciertos en este proceso de dolor? ¿Algún error que se te venga a la cabeza que decís, esto no estuvo bueno, me parece que acá me equivoqué? En todo Yo este te, proceso, yo decís te, yo te vos, hablo, mira, te lo empiezo diciendo yo para que veas. Yo, por ejemplo, el error, uno de los errores, porque deben haber sido muchos, fue enojarme. En un momento me enojé, no con Dios, pero con la situación, más que nada en el último ACB, que fue hace 23 de agosto. De hecho, algo que por ahí casi nadie sabe es que el ACB se dio cuando vos estabas por predicar en pueblo, va a salir online, porque salía online, y fue toda una movida llevar la mamá y no decirte nada para no condicionar tu, porque vos conociéndote ibas a dejar todo, ibas a ir al hospital, obviamente, pero también tenías un compromiso con Dios y con la comunidad en ese momento que estaba esperando la palabra. Fue bastante, también en ese sentido, el pastor Charlie ahí estuvo bastante también ayudándonos en ese momento de cómo decirte, pero sí enojo, como que me enojé mucho y fueron como 10 días hasta que me cayó la ficha de que le daba lugar a la amargura, que fue lo que vos hablaste hace un ratito, claro. y no estaba bueno, pero sí eso reconozco, enojo con la Sí, situación. puede ser algunos niveles de ansiedad,
algunos niveles de dejar de enfocarme en las promesas del Señor y enfocarme en el futuro. En realidad no he hecho un inventario, honestamente, no he hecho un inventario de todos los errores, porque generalmente cuando lo hago entro en una trampa de culpabilidad y un montón de cosas que muchas veces descubro que no vienen precisamente del Señor, sino que vienen del enemigo. Pero creo que en ese sentido las experiencias nuevas hacen que caminemos terrenos nuevos, y lo que tenemos que buscar permanentemente ante las situaciones nuevas, como lo hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, es que la presencia de Dios vaya adelante y nosotros detrás. El Señor les dijo eso porque no habéis pasado por este lugar. Y lo que nosotros experimentamos, como lo que experimentan todos nuestros hermanos cuando entran en situaciones de prueba, son situaciones nuevas. Situaciones que no podemos decir, no, esto ya lo conozco, yo sé cómo lo voy a manejar. No, porque Dios lo que quiere es precisamente todo lo contrario, que tengamos tanta dependencia de Él, que nos aferremos tanto a Él para que Él nos vaya guiando. Ahora, yo reconozco que más de una vez he caído en alguna ansiedad y en otros casos he caído en lo que se denomina escapismos. O sea, me quiero escapar de la situación. Es un procedimiento, no sé, yo no soy psicólogo, ni lo quiero ser, pero creo que es una tendencia que tenemos los seres humanos ante las situaciones muy críticas y muy dolorosas. Pero el Señor en su gran amor siempre nos hace volver a la realidad de nuestra relación con Él, y cuando llegamos a eso y lo reconocemos y le pedimos perdón, sentimos la libertad y la gracia de su perdón para seguir adelante sabiendo que su presencia va con nosotros, ¿no? ¿Y aciertos? Buscar Cosa que vos ayuda. decís, eso, muy bueno, Buscar ayuda. Sí, sí, muy buscar bueno. ayuda. Porque lo que me reveló esta experiencia, siendo pastor y pastoreando a pastores, es algo que yo ya sabía en teoría. Y es la actitud que muchas veces, no todos, ¿no?, pero que muchos siervos de Dios, aún inconscientemente, eh, producen o tratan de mostrar, que es la de superhéroes, la de superhombres, la de supermujeres, la de superministros, la de superministras, si este fuera un espacio así de otras características, los superministres, pero no vamos a decir eso, no sea cosa de que No, no, nadie se ofenda. nadie se ofende. Y no somos Supermans, somos seres humanos vulnerables, ungidos por Dios, llamados por Dios a una tarea maravillosa, extraordinaria, que es predicar su palabra y administrar sus recursos. No hay ningún pastor que sea el dueño de la iglesia. Y si algún pastor se cree el dueño de la iglesia, trate de volverse rápido al verdadero dueño, porque si no sería un ocupa, un usurpador, un tomador de tierras espirituales que no le corresponde, para hablar de algo bien actual. Entonces, Dios no vende ni alquila su iglesia a nadie, somos todos servidores de la iglesia. Y creo que esto tiene que producir en nosotros como pastores desatar una libertad en la congregación, que la congregación madure y que vea a sus pastores no como Superman, sino como hombres y mujeres que también sufren lo mismo que ellos sufren, que lloran lo mismo que ellos lloran, con la diferencia de que a lo mejor están en un rol ministerial de mayor responsabilidad. No utilizo la palabra jerarquía, porque esa es otra mentira. En el reino de Dios somos todos pinches, con diferentes funciones, pero todos pinches. Y cuando descubrimos esto, wow, esto nos libera, y hace que la gente no nos vea como esos superhombres y como esas supermujeres, sino como personas que tienen esa vulnerabilidad, que a veces cuando se martillan un dedo no dicen el Salmo 23, sino otras cosas que no tendrían que decir, pero que las dicen. Entonces, eso creo que es lo que de alguna manera, y gracias a Dios, Dios me dio esa gracia, tampoco es un mérito mío, de pedir ayuda, buscar no solamente ayuda ministerial, sino ayuda profesional,
a romper el mito ese que no, que vas, que como vos, si vos que sos creyente vas a ir a ver a un psicólogo. Mentira, es una gran mentira. Los profesionales de la salud mental están como herramientas de Dios, aunque muchos de ellos no creen en el Señor y aunque muchos de ellos han tomado una actitud diferencial. Quizás muchos pastores se jactan de decir, yo no tengo necesidad, yo no voy a entrar en discusión sobre eso, pero pedir ayuda y recibir ayuda y tener la actitud de recibir ayuda ha sido una herramienta de mucha bendición, porque Dios trabaja también con aquellos que piden ayuda, ¿no? Tal cual, tal cual. Bendecimos a nuestra psicóloga familiar, Marce, que ella nos ha ayudado tanto y de verdad es necesario pedir ayuda, porque a veces uno no sabe, no puede, y el dolor está justamente, o mejor dicho, el duelo es dolor, tiene que ver con el dolor, no la palabra, y hay que atravesarlo. Y algo que nos enseñó Marce como psicóloga es que los procesos hay que atravesarlos, que no hay atajos, hay que atravesarlos sanamente, pero atravesarlos, ¿no es cierto? Y si bien nosotros a mamá aún la tenemos con nosotros, tuvimos que duelar a esa Sí. mamá que no es más, porque ahora tenemos otra versión de ella, y fue y es un proceso de todos los días. Pero nada, qué bueno es saber de que hay gente para ayudarnos, para sostenernos y para orientarnos, porque a veces uno necesita ese norte en medio del caos también. Quiero decir algo también que se relaciona con esto que mencionás y que también a mí me enseñó mucho. Cuando uno pasa por una situación difícil, más en el marco del cuerpo de Cristo, lo que debemos tener es amor, ágape y koinonía, no lástima. Y voy a decir una frase que no sé a quién se la leí o si es mía, a esta altura no me acuerdo. La lástima, con acento en la primera A, lastima, sin acento. Vuelvo a repetir. La lástima, con acento, lastima. Y los hijos de Dios no debemos sentir lástima, debemos sentir amor, ágape y compasión. Porque la lástima es una expresión de desprecio por la desgracia de otra persona. Y eso no creo que esté en el corazón del Señor. Lo que el Señor quiere es que tengamos una actitud de amor ágape y de amor compasivo, que no tiene nada que ver con la lástima. Porque ese amor ágape y ese amor compasivo construye, edifica, fortaleza. Pero la lástima, lastima. Tengamos amor, no lástima. Wow, eso es muy revelador y muy necesario recordarlo porque es verdad, muchas veces a nosotros nos han tenido lástima y nosotros no necesitábamos eso tal cual, es entender eso. Te quiero llevar, ya estamos medio promediando y casi por finalizar, pero te quiero llevar a que pensemos que fue una de las preguntas que hicieron, porque se dio esto de que puedan hacer preguntas y querían comentarios, y algo que nos preguntaban, te quiero leer textual, dice, ¿cómo la adoración los fortalece en medio del proceso? Supe, pone esta persona, que es la forma en que caminan en este tiempo. ¿Qué rol ocupa la adoración? Lo que pasa es que la adoración, cuando es adoración en espíritu y en verdad, hace que, como se los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla y menos mística posible, hace que llevemos nuestra vida a otra altura. Y las cosas en las alturas siempre pesan menos. Por eso es que, ¿cómo se llama? Cuando vemos una película de la ley física de la gravedad, es gravedad en la Tierra. Pero a medida que uno sube, por eso es que el apóstol Pablo dice con tanta sabiduría, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, entre las cuales está el hecho de adorarle, de bendecirle, más allá de nuestro estado emocional temporal. Porque nuestro estado emocional temporal es eso, es una emoción que tenemos hoy y que no sabemos si la vamos a tener mañana, y tiene que ver con la circunstancia, con el ánimo, con la temperatura, cómo va tu equipo, cómo de fútbol, o cómo va la relación en el trabajo. En cambio, la adoración es otra cosa, la adoración eleva, la adoración hace que estemos, por eso es que una de las pocas revelaciones que nosotros tenemos del cielo es la adoración. Porque nosotros no tenemos datos
de la AFI o de las agencias de inteligencia de cómo es el cielo con todas sus características, más que, pero la adoración es algo que va a estar permanentemente dándose en el cielo. Y lo que Dios necesita no es adoración, adoración tiene de sobra, tiene desde hace miles de millones de años ángeles que le adoran noche y día. Él está buscando adoradores, que es otra cosa, que le adoren en Wow. espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los adoradores? Su creación redimida por Cristo, que somos nosotros, seres pecadores en recuperación, redimidos por Cristo, que le adoran en todo tiempo. Y cuando le adoramos, al subir espiritualmente en nuestro nivel relacional al Señor, que no es simplemente cantar, sino estar conectados con Él, en esa sintonía de relación, estamos en la altura y en la altura las cosas pesan menos. Esa es Mm. la explicación más sencilla que se me No, ocurre me encantó, y una decir de qué bomba. se trata. Una bomba esto, y esto de entender que no es adoración lo que Dios busca, sino adoradores, o sea, nuestro corazón es lo que Él busca, sin duda, ¿no? Todo nuestro ser para adorarle, wow, tremendo. Y otra de las cosas pero antes de irme de adoración, quiero que linkearlo con esto, viste que algo que hemos hablado muchas veces como familia, y siempre la música, más allá de que entendemos que adoración es más que música, siempre la música tuvo un papel trascendental en todo nuestro proceso, desde el minuto cero, como nos mencionábamos a Carlitos Jaimes, sentarnos alrededor del piano y vos tocando en el piano y adorando a Dios, no nos vamos a olvidar más de esos momentos, y bueno, ponerle música a mamá en medio de su terapia intensiva, en medio del coma, ponerle música, ciertas canciones elegidas, canciones que tienen unción, dice ella. Y siempre la música y las canciones tuvieron mucho peso. ¿Hay alguna canción particularmente para vos que sientas que tuvo o que hoy la ves de una manera diferente? Porque viste que las canciones en el momento del dolor toman el verdadero sentido. Uno a veces canta por cantar, pero cuando estás en medio del dolor, entendés lo que estás cantando Exacto. o va poniendo forma. ¿Hay alguna canción particularmente Mira, que a vos son te haya muchas, marcado? es muy difícil que venga una a la memoria. Ya te comenté ese himno, oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en toda situación y sigue, tiene varias estrofas. Eh, la otra canción era la que tenía que ver justamente con el pasaje de Isaías 41, que dice, tócame, con tu amor renuévame. Eh, Estoy en este momento Sí, tratando de acordarme del sí, sí, principio. que habla Vengo a ti, Señor. claro, sí, Bueno, sí, de las águilas. y al Habla. esperar, Sí. y ahí esa frase es la que me emociona. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Esa canción me había marcado en otro proceso de mi vida, donde había sufrido otro tipo de dolor relacionado con traición, relacionado con deslealtad, pero me quedó marcada y en el momento también de que se produjo el accidente cerebrovascular de mamá, el hecho de esperar y la clave, la revelación, que es lo que dice Isaías 41, que en el momento de esperar, nuevas fuerzas yo tendré. Y esas nuevas fuerzas, que siempre se lo decimos a los hermanos, son nuevas fuerzas que vienen de Dios. Mm. Insisto en esto. A todos los que a lo mejor por elogiarnos dicen, vos sos un tipo fuerte, vos sos... No, no, no. Somos débiles. El poder es el poder del Señor en nuestra debilidad. La otra es esa Infinito que Dios, la de infinito nuevas Dios. fuerzas tendrán los que, viste, todo en la Exacto. misma Sí, sintonía sí, 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 sí. nos han Y ministrado. tantas, tantas. Es una Mm. bendición tener tantas canciones que uno no se puede acordar de una en particular. La otra, la que dice, que tiene esa frase, en el lugar donde nadie me puede señalar. Ah, a tus pies, la de A a tus tus pies, pies, a sí, tus pies. sí. Esa canción me conmueve mucho porque es cierto, ¿no? Cuando llegamos a esa presencia produce un blindaje
de toda palabra, de toda acusación, de toda condenación, porque es la presencia del Señor. Yo veo al Señor cubriendo nuestra vida en ese momento, y que nos blinda, nos da como un blindaje de fortaleza y tantas otras. No quiero decirte porque a mí me gustan mucho esas canciones y bendigo al Señor por tanta creatividad que le da a los siervos de Dios que las componen, ¿no? Tal cual, totalmente. Otra pregunta que hicieron y que me pareció muy, muy interesante traerla, ¿no? También dice lo fundamental a tener en mente en el proceso de dolor. ¿Qué sería? O sea, ¿qué le dirías a alguien cuando que Las todavía no está promesas de atravesando? Dios, las Bien, promesas de Dios, nada más. Todo lo que Dios promete. Si uno en el momento de dolor se deja confundir por el engaño de nuestras emociones que quieren gobernar nuestra vida, no la vamos a pasar bien. Pero si nos aferramos a las promesas de Dios, a lo que Dios ha dicho, cualquiera sea la experiencia de dolor, una pérdida, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, una crisis familiar, cualquier situación que produce dolor, lo que para mí es fundamental es aferrarnos y creer en las promesas de nuestro Dios. Antes de que le pasaran todos estos acontecimientos a Mami, yo tuve una serie que está grabada en mi perfil de Instagram de promesas, ¿no? En Instagram, donde cada mañana tomaba una que tenía que ver con la vida práctica, la vida familiar, la vida matrimonial, la honra, el dinero, un montón de cosas. Esas promesas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no son promesas de probable ejecución, son promesas que en Cristo son el sí y el amén. ¿Qué quiere decir el sí y el amén? Que esas promesas sí o sí ya la podemos disfrutar, no como algo del futuro, aunque haya promesas sobre el futuro, sino promesas del presente. Eso es lo que sostiene el aparato de la fe, no las emociones. Por eso hay tantos creyentes que se frustran porque hacen depender de su fe de la aguja de sus emociones. Y esto es un engaño. Hay que creer en las bueno, promesas del Señor y a partir de allí nos vamos fortaleciendo y atravesamos el dolor. bueno, yo tengo de hecho una anécdota con respecto a las promesas que te la he compartido, creo, de en medio del dolor, de ese coma de mamá, donde una persona, insisto, siempre creo que bien intencionada, me decía, ¿no? Como para que yo reaccione, porque yo estaba en un estado de mucha tristeza, pero también como de despedida, ¿no? Y y esa persona me decía, acordate de las promesas de Dios, pero me lo decía como diciéndome esto de que mi mamá iba a salir adelante, o se iba a sanar. Y yo en ese momento fue, creo que Dios, ¿no? Diciendo, Dios nunca me prometió que mi papá y mi mamá no se van a morir. Dios Claro, nunca me prometió que no iba a haber enfermedad, pero Él me prometió estar conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Así que sí, me voy a acordar de sus promesas y voy a saber de que Él va a estar conmigo. tal Aunque pase cual. por el valle de sombra y de muerte, Él va a estar conmigo, Yo no ¿no? quiero Pero hacer de esto una plataforma personal, pero quiero abrir mi corazón y ser sincero con todos los que nos están siguiendo y los que nos van a ver. Para nuestra familia, el hecho de que Nelly haya tenido en total, desde hace 3 años y medio hasta la fecha, 7 accidentes cerebrovasculares de diferentes características, y que esté con nosotros hasta el día de hoy, ya es un milagro. Yo no sé cómo nuestros oyentes o nuestros seguidores evalúan los milagros. Quizás haya una persona creyente, sincera, que cree que no, que Nelly, el milagro va a ser cuando esté parada, hablando bien, perfectamente bien como estaba antes. Yo respeto esa postura, porque yo no puedo nivelar ni regular la fe de los demás, ni siquiera puedo administrar la medida de fe que dice el Nuevo Testamento que hay que tener. Pero lo que yo quiero testificar, y en esto coinciden por lo menos mi familia también, es que ya es un milagro personas que tienen una letalidad de un 95 al 98%
ese tipo de accidentes cerebrovasculares. Hace poco, la mamá de este famoso actor Adrián Suar, 74 años, antes no tenía ninguna enfermedad, tuvo una ACV, duró 2 semanas y murió. O sea, entendámoslo desde esa perspectiva. Ahora, no me pongo a discutir con aquellos que tienen mucha más fe que yo y que creen otra cosa. Para los que estamos muy cerca de una persona con enfermedades muy fuertes, a veces se nos hace muy complejo desarrollar niveles de fe. Y lo que queremos es que la persona no sufra. Y si dentro de ese proceso de no sufrimiento está la partida de la presencia del Señor, no vemos esto como una catástrofe ni como el fin del mundo. No es que tampoco lo deseamos, porque no deseamos la muerte de nadie, deseamos que sea su voluntad, la de Dios, hecha por sobre todas las cosas. Pero creo no equivocarme al afirmar que estamos ante la presencia de un milagro. No de un milagro como otros perfilan o perspectivan un milagro, pero en definitiva algo que verdaderamente el Señor lo quiere mostrar. Pero lo importante es que podamos, vuelvo a insistir, estar aferrados a las promesas del Señor, a las de Él. No a los deseos de un montón de gente con buenas intenciones que a veces dice lo que desea su corazón. Y no está mal esto, pero Dios tiene una palabra y esa palabra es la que se va a cumplir. Y una voluntad, y esa voluntad es la que se va a cumplir. Amén. Y que no puede ser torcida, Exacto. ni manipulada. Nadie le mueve el brazo, nadie le puede mover el brazo a Dios, es imposible. Ni aunque Tal cual. ayunen, ni aunque oren, ni aunque pataleen, ni aunque hablen, lo que sea, nadie le tuerce el brazo a Dios. Dios es soberano en sus decisiones. ¿Podés decir ya para cerrar que estos años han sido de una bendita prueba? Claro que sí, es una bendición. Seguramente es una escuela que, como le ocurrió a nuestro maestro, el Señor Jesús, no nos tenemos que olvidar que el mismo Señor Jesús, allí en el huerto de la prensa, que es el Getsemaní, oró al Señor y le dijo: Padre, si es posible, yo quiero zafar de esto. Esta es una versión nueva de la Biblia que estoy por editar. Si es posible, yo quiero zafar de esto, de todo esto, lo que se venía, que ya era duro. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y seguramente que a veces uno piensa en otro tiempo, en otras épocas, en otros años, pero Dios es perfecto, es un tiempista maravilloso y todo lo que Él en su gracia permite es para nuestro bien. Una de las promesas más maravillosas que tenemos, creo que la sabemos de memoria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así y yo es. creo con todo mi corazón esa y todas sus promesas. Amén. Queda 1 minuto 43. Quiero que oremos antes de cerrar, porque sé que hay Bueno, gente que está viendo esto porque está en medio del proceso. Así que, resumidas cuentas, oramos por el proceso del dolor y Dios. amén, amén. Señor, queremos en esta hora presentar a todos nuestros hermanos que conocemos, algunos, otros no, que están atravesando por un proceso de dolor, para que sea tu gracia y tu favor la que esté manifestándose en cada una de sus vidas. Que ellos puedan percibir en el Espíritu la presencia tuya, que nunca los dejará ni nunca los abandonará. Y que tu gracia los cubra poderosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Este live va a quedar guardado. Y gracias, papá, por abrir tu corazón y porque todo lo que estás diciendo lo vivís. Y yo puedo dar fe de eso. Gracias, papá. Gracias a todos. Bueno, Gracias. muchas bendiciones y que tengan un excelente descanso, todos. Gracias. Un beso a todos.